Capítulo 64. Curiosidad. 3 días más tarde, en el jardín trasero del castillo. Hermana Anna. Nana tiró de la bata de Ana y llamó su nombre para llamar su atención. Sí. Ella se giró y le preguntó. ¿Qué piensas de la hermana Nightingale? ¿No crees que se ha comportado un poco rara? Rara. Ana estaba confundida. ¿Te refieres a cómo se ha estado vistiendo últimamente? Nightingale estaba al lado de Roland, como las muchas veces anteriores, pero esta vez no estaba usando su vestido habitual con el patrón extraño. En cambio, ahora estaba vestida como Anna y llevaba la ropa extraña que Su Alteza había inventado. A pesar de que Anna no quería admitirlo, el nuevo traje acentuó la figura alta de Nightingale, sus finas piernas, su delgada cintura, así como su largo cabello rizado más vívidamente. Junto con su capa y su sombrero puntiagudo, cualquier persona dejaría que su mirada vagara por todo su cuerpo. No estaba hablando de su ropa. Nana murmuró, ¿no crees que su tono de voz al hablar con Su Alteza y la expresión en sus ojos cuando ella lo mira se han vuelto diferentes en comparación con antes? Lo han hecho. Nana no supo qué decir, pero luego se dio por vencida. Bueno, hermana Anna, más tarde cuando sea demasiado tarde, no vengas a mí y digas que yo no te avise. Incapaz de entender ni una palabra, Ana sacudió la cabeza e ignoró a Nana, centrándose en los cuerpos de las dos nuevas brujas en su lugar. La primera a la que miró se llamaba Relámpago. Su tamaño general era el mismo que el de Nana, pero llevaba ropa particularmente inusual. Cuando Ana contó con brusquedad, descubrió que Relámpago tenía por lo menos 12 bolsillos cosidos en su abrigo que se parecía a un trapo. En cuanto a la otra bruja, Wendy, ella no llevaba la misma ropa que usaba para encubrir a Nightingale antes, pero con su ropa de mujer ordinaria y casual tenía el mismo patrón que la ropa anterior de Nightingale había impreso en ellos. Sin embargo, ella tenía algo que no se sentaba bien con Ana. El pecho de ella era demasiado grande. Ya que ambas han acordado firmar el contrato, ahora podemos comenzar con su entrenamiento por primera vez. Roland estaba finalmente a gusto y comenzó el entrenamiento de sus dos nuevas brujas, dando instrucciones. Relámpago, tú primero. Sí. Relámpago estaba tan feliz de empezar primero que lanzó sus manos en el aire mientras salía del cobertizo. Por el momento, solo unos cuantos copos de nieve flotaban en el aire y no soplaba viento, así que la niña flotó suavemente en el aire y esperó el siguiente comando de Roland. Muéstrame tu velocidad más rápida. Roland miró hacia arriba y le gritó. Muy bien, mírame. Ella le dio un pulgar hacia arriba, entró en una posición inicial, y luego rápidamente voló alrededor del castillo. Roland calculó visualmente su velocidad de vuelo y llegó al resultado de que su velocidad de vuelo debería haber estado entre 60 y 80 kilómetros por hora. Estos números se basaron en sus propias experiencias de conducir en su mundo anterior. Para un solo vuelo, esta velocidad no podía ser contada como rápida, ya que era similar a una paloma ordinaria. Sin embargo, Roland había oído que podía llevar a Nightingale y a Wendy durante su viaje de regreso al pueblo fronterizo. Esa hazaña fue mucho más impresionante en comparación con su velocidad. ¿Qué significaría si pudiera levantar un peso de más de 100 kilogramos? A los ojos de Roland, ya podía ver a Relámpago llevando una bomba de 100 kilogramos. Sin embargo, la siguiente prueba rompió su ilusión. Cuando el peso era mayor a 50 kilogramos, la altura de vuelo de Relámpago disminuyó agudamente. De los 100 metros de altitud anterior, de repente cayó a solo 10 metros. Mientras llevaba cerca de 100 kilogramos de peso, solo podía alcanzar una altura de 2 metros. Es decir, si convirtiera a Relámpago en un bombardero, incluso cuando solo llevará unos cuantos kilogramos de explosivos, entraría en el rango de las ballestas y se convertiría en un blanco fácil de derribar. Así que Roland encontró nuevas ideas para esta joven bruja, ya fuera como exploradora o como investigadora para el lugar correcto para un bombardeo, sería una excelente candidata.
Anteriormente, Roland parecía haber golpeado una pared con sus planes, pero ahora podía ver un rayo de esperanza de nuevo. Mientras el príncipe probaba las habilidades de vuelo de relámpago, Wendy se quedó en silencio a su lado, analizando de cerca cada expresión de Roland. En los 15 años de vagar después de su partida del monasterio, había visto muchas clases diferentes de personas. Comunes, campesinos, artesanos, soldados y nobles, sin importar quién fuera, todos tendrían la misma reacción. Mientras no supieran que era una bruja, mostraron su deseo y amor, pero cuando se dieron cuenta de que ella era una bruja, su deseo y amor se convertirían instantáneamente en miedo y odio. Cada vez que veía este comportamiento despreciable, Wendy quería vomitar. Ella pensó que solo sería asociada con brujas por el resto de su vida y nunca sería aceptada por un hombre. Esta era también la razón por la que rechazó la oferta de Nightingale, no por desconfianza, sino porque tenía miedo de que su corazón se rompiera una vez más. Sin embargo, Roland Wimbledon ya había cambiado su opinión. Las miró con la misma expresión que miraba a la gente común, como si ya hubiese visto a brujas miles de veces. Cuando se encontró con Roland por primera vez en la habitación de Nightingale, había pensado que escondía muy bien sus aversiones hacia las brujas. También creía que otra razón por la que no mostraba ningún desprecio era porque Nightingale estaba directamente a su lado. Sin embargo, durante los días siguientes descubrió que la expresión de su rostro seguía siendo la misma. ¿Podría ser que la capacidad de un miembro de la familia real para ocultar su verdadera intención es mucho mejor que nosotros los plebeyos? Otro punto cambiante fue el contrato. Anteriormente, Wendy había pensado que sería solo una formalidad. Pero cuando empezó a leerlo, la encontró llena de densas cláusulas. No solo enumeraba sus responsabilidades, sino que también declaraba sus propios derechos. Esto es simplemente inconcebible. Todavía colocaba a la bruja en su ejército, pero no les privaba de su libertad. En cambio, fue bastante generoso con ellas. ¿Podría esto todavía llamarse un contrato? Por ejemplo, el artículo 2.1, era la primera vez que Wendy veía tal estructura, la bruja podría gozar de vacaciones pagadas, lo cual significaba que ella todavía conseguiría el dinero incluso en los días que ella no trabajara. A continuación, la bruja debía completar los proyectos experimentales de acuerdo con las órdenes del empleador, pero cuando parte del proyecto era demasiado difícil de completar, no era oportunamente posible, producía molestias, o causaba que la bruja sintiera que era demasiado peligroso, la bruja podría pedir cambios o rechazar el proyecto experimental. Entonces, la siguiente cláusula decía que el empleador debía proporcionar y garantizar la seguridad de la bruja. El empleador era responsable del alojamiento, la comida y el salario de la bruja. Cuando una parte de la condición no se cumpliese, a la bruja se le permitía suspender unilateralmente el contrato. Wendy pensó que estos artículos eran un poco prolijos, pero expresaron su significado muy claramente. Después de firmar el contrato, la bruja no se convertiría en la posesión del príncipe. Claro, ella tenía que hacer sus ofertas, pero también tenía los mismos derechos y siempre sería capaz de decir que no. Debido a un contrato como este, finalmente sintió la sinceridad del otro lado, si solo fuera por apariencia, no era necesario escribir una lista tan detallada de tratados. Al llegar a esta conclusión, Wendy no pudo evitar mirar a Nightingale. Wendy tenía muy claro de todo lo que Nightingale tuvo que pasar y también sabía lo profundo que era su disgusto hacia los nobles. Pero ahora, cuando Nightingale hablaba con Roland, su tono y su porte mostraban tantos tipos de emociones diferentes, me temo que incluso ella no es consciente de estos cambios. Hace 2 meses, abandonó el campamento de la Asociación de Cooperación de Brujas en dirección al pueblo fronterizo. Solo en 2 meses, Nightingale ya ha empezado a confiar completamente en este hombre. Preferiría cortar todas sus relaciones con la Asociación de Cooperación de Brujas que no volver a ver al pueblo fronterizo. En su corazón era muy probable que ella ya viera el lugar junto a Roland Wimbledon más como su verdadero hogar que la Asociación de Cooperación de Brujas. Es muy triste lo que le pasó a la mentora Cara.
Ella, como fundadora de la Asociación de Cooperación de Brujas, había olvidado lo importante que era cada hermana sobreviviente. Wendy sabía que no había manera de que pudiera volver. Puesto que el destino la había llevado a este lugar, ¿por qué no creería en la elección que había hecho Nightingale? Al igual como ella siempre creyó en las elecciones que yo hice. Wendy. Ah. Con este grito, Wendy fue sacada de sus ensueños, solo para descubrir que Relámpago ya había terminado sus pruebas y que ahora todo el mundo la estaba esperando. Dando a todos una sonrisa de disculpa, salió del cobertizo. Ya has tomado tu decisión, así que ahora tienes que hacerlo. Además, no puedes perder contra la generación más joven, ¿verdad? Pero en este momento, la llamada del cuerno podía oírse desde el oeste nuevamente. El sonido resonaba en las montañas, rompiendo la tranquilidad de la ciudad. Capítulo 65. Mal augurio. Ya había habido varios casos antes de que el cuerno fuera soplado. Cada vez, varias docenas de bestias demoníacas habían atacado, en su mayoría unos después de otro, pero en cada ocasión la habilidosa milicia había sido capaz de hacerlos retroceder. Así que cuando Roland escuchó el sonido del cuerno una vez más, no entró en pánico. Tranquilamente suspendió el entrenamiento y envió a Wendy y a Relámpago de regreso al castillo para descansar. También le ordenó a Anna proteger a Nana, quien iría al centro médico para esperar la llegada de los soldados heridos. Roland corrió hacia el muro con Nightingale. Inesperadamente, cuando Relámpago escuchó las órdenes de Roland, empezó a protestar: aunque ya soy una exploradora tan experimentada de la frontera occidental del continente, aún no he sido testigo de un ataque de bestias demoníacas a gran escala. Si no tomo esta oportunidad, no merezco más llamarme a mí misma una exploradora. Así que, le ruego Su Alteza, permítame viajar con usted. Roland no dudó ni por un momento para rechazar las súplicas de la joven bruja y le dijo a Wendy que se asegurara de que Relámpago se comportara. Después de todo, no tenían permitido perder el tiempo cuando las hordas de bestias demoníacas atacaban. Entonces, miró a Nightingale y le preguntó si estaba lista para ir. Ella asintió, tomó la mano de Roland, y lo llevó con ella al mundo de niebla, moviéndose directamente en la dirección del muro. Una vez que supo que Nightingale podía llevar cualquier otro objeto con el que ella estaba en contacto al mundo de niebla, Roland inmediatamente quedó enganchado con esta manera de viajar. En la niebla, ellos podían viajar en línea recta a través de los obstáculos e ignorar el terreno. Eran capaces de cruzar varios metros en un solo paso, por lo que este modo de viajar era muy entretenido. Cuando llegaron al pie del muro, Roland encontró una esquina donde nadie pudiera verlo y caminó fuera de la niebla para caminar a la vista solo. Mirando el distante desierto, solo podía ver un mundo de blanco en lugar de la gran invasión de bestias demoníacas que esperaba. ¿Era esta una falsa alarma? También podía sentir la confusión viniendo en dirección de la milicia, quienes ya habían tomado sus posiciones defensivas. Cuando el príncipe finalmente encontró a Hacha de Hierro, Roland vio que tenía una mirada seria mientras observaba en la distancia con sus manos sosteniendo firmemente el cuerno. Cuando Roland llegó a su lado, Roland inmediatamente preguntó: ¿Tú sonaste la alarma? Sí, Su Alteza, verá. La voz de Hacha de Hierro era mucho más seca de lo usual. Ese tipo vino. ¿Ese tipo? Roland miró cuidadosamente en la dirección que Hacha de Hierro apuntó. Ahí en la lejana distancia, podía notar una tenue mancha negra que era casi invisible incluso frente a un fondo blanco puro, muy difícil de notar. La regla era que solo si se determinaba que la patrulla no podía resolver el problema, ellos tenían permitido sonar la alarma. Sabiendo esto, Hacha de Hierro, como un cazador experimentado, debe tener sus razones. Esa es una especie híbrida. Hacha de Hierro tuvo que tragar y se calmó para seguir. La última vez que me encontré con este pájaro fue hace 6 años. ¿Realmente es una especie híbrida? Roland frunció. Teóricamente, las bestias demoníacas atacarían la fortaleza Lonson hasta el punto en que todos morirían, sin poseer inteligencia.
Las bestias no tenían el concepto de retirada en sus mentes. La defensa de la fortaleza Alonso nunca había sido rota, pero esta bestia demoníaca no solo sobrevivió, sino incluso fue capaz de vivir después de 6 años. Pensando en lo que esto podía significar, Roland pudo detectar un débil presentimiento dentro de su corazón. Sin embargo, la bestia demoníaca estaba tan lejos que Roland solo podía ver vagamente un punto negro mientras Hacha de Hierro era capaz de distinguir claramente el tipo de bestia demoníaca. La visión de Hacha de Hierro tenía que ser realmente sorprendente. Tal vez él lo había malinterpretado, el príncipe pensó con esperanza. La bestia demoníaca no hizo esperar a Roland mucho tiempo, pronto empezó a moverse cerca de los muros, permitiéndoles a todos notar su cuerpo único. No tenía el cuerpo grande como la bestia demoníaca anterior, en su lugar, a primera vista parecía una versión agrandada de un gato. No obstante, en su espalda, tenía un par de alas que cubrían su cuerpo en ambos lados cuando no estaban extendidas. Su cabeza parecía a la de un león, pero con un par de ojos extra. Si los ojos extra no eran decoración, entonces no necesitaría voltear la cabeza para ver cada movimiento hecho en el área de su visión. Carter y varios cazadores habían cargado sus fusiles y estaban preparados para tomar el reto. No obstante, el león híbrido no atacó directamente, pero en su lugar se detuvo fuera del rango de disparo de las ballestas, cuidadosamente pensando en todo. La distancia en la que se detuvo estaba dentro del rango efectivo de sus fusiles, pero la probabilidad de que el primer disparo acertara era casi cero. Poco después de que se detuvo, repentinamente saltó hacia su lado izquierdo, extendió sus alas y despegó con su enorme cuerpo. Como Hacha de Hierro había dicho previamente, podía volar o planear una corta distancia. Después de cruzar las barreras, la bestia demoníaca híbrida voló rápidamente hacia el final de la parte oeste del muro, atacando el área sin resguardar del muro. Viendo todo esto, el corazón de Roland empezó a latir sin control, fue como una pesadilla hecha realidad. Había observado a su enemigo y medido su fuerza, detectado y atacado su punto débil, probando que tenía una alta inteligencia, la cual previamente era la debilidad de las bestias demoníacas. Ellos ocasionalmente atacaban la debilidad de sus presas, pero eso era un instinto heredado por varias generaciones por miles de años. Cuando enfrentaban un oponente desconocido, ellos no juzgarían o incluso más, no atacarían su objetivo después de un largo análisis. ¿Qué significaba tener inteligencia? La humanidad se había fiado de su extraordinario cerebro con capacidades sobresalientes para escalar en la cima de la cadena alimenticia desde la naciente vida de la pradera. Por el momento, Roland no se atrevió a reflexionar sobre eso. En su lugar, agitó su mano, y le dijo a su caballero jefe, Hacha de Hierro y su escuadrón que lo siguieran para derribar a la bestia demoníaca. La bestia corrió hacia el segmento sin gente y brincó directamente sobre el muro, fácilmente dejando el muro detrás de él, y corrió directamente hacia el distrito residencial, haciendo caso omiso de todo el equipo de cazadores como si no fueran nada. La bestia. Roland gritó fuertemente, el segundo equipo de la milicia vayan al muro y defiéndanlo temporalmente. El primer equipo vendrá conmigo. En este punto, el nuevo equipo no tenía suficiente tiempo de haber sido entrenados. Con este movimiento, él podía alejarlos de la batalla, pero si las bestias demoníacas regresaban, ellos podrían atacarlos separadamente. Carter dirigió a los guardias a seguir al príncipe. Ellos eran el grupo con la mayor fuerza individual y estaban listos para enfrentar al enemigo en cualquier momento. Detrás de ellos le siguieron Hacha de Hierro, quien estaba liderando el equipo de cazadores equipados con fusiles. Después de entrar las zonas viejas, ellos no podían ver muy lejos, desde que su vista estaba bloqueada por las casas. Con calles estrechas cubiertos por la nieve, tenían que ser cuidadosos y limitar sus acciones. Esperando encontrar pistas bestias demoníacas, Roland temía que no hubiera otra posibilidad más que dispersar su equipo en unos más pequeños y dejarles caminar entre las calles. Lamentó no haberle permitido a Relámpago seguirlos. Si tenía una bruja quien pudiese investigar la situación desde el aire, no necesitaría separar su equipo y enviarlos en cada dirección.
Después de buscar por alrededor de 10 minutos, repentinamente escucharon a algunos pobladores gritar desde el fondo dentro de un callejón. Cambiando su dirección, el equipo rápidamente avanzó hacia la fuente del sonido. Debido a que la mayoría de la milicia eran personas del viejo distrito, inmediatamente encontraron el camino entre las pequeñas calles haciendo parecer como si estuvieran tomando un paseo en su jardín. Finalmente arribando a la fuente del sonido, Roland vio un hombre mordido en dos partes con sus órganos internos regados por el suelo, obviamente muerto. «Dios mío, es tenedor de hierro, yo lo conozco», alguien gritó. «Maldición, ¿en qué dirección corrió?», preguntó otro. «Miren. La bestia está justo por allá», repentinamente alguien gritó. Poco después de que la voz cayera, una sombra oscura barrió desde la casa del lado derecho. Acompañado de escombros de madera dispersa, voló directamente entre la barda de madera de una cabaña y atacó directamente la primera línea de la milicia, pateando y mordiéndonos. Hacha de Hierro fue el primero en reaccionar. Quería dispararle a la bestia con su fusil, pero descubrió que su vista estaba bloqueada por los otros miembros de la milicia. Tratando de tener la oportunidad para disparar, se estrujó entre la multitud y caminó paso a paso en la dirección de la especie híbrida. Otros cazadores también descubrieron que tenían el mismo problema y tomaron sus armas bajo los brazos antes de saltar sobre los aleros o subiéndose a los techos. A la especie híbrida no le importó los hombres acercándose. Abrió sus alas, se paró sobre sus patas traseras y empezó a sacudirse alrededor del soldado que había mordido, salpicando sangre por todos lados. Viendo esta escena hizo que la multitud entrara en pánico, causando que el grupo diera pasos hacia atrás con miedo. Cuando la especie híbrida tuvo espacio y trató de brincar, en este momento un disparo lo golpeó. De repente, varias flores negras florecieron en el pelaje del monstruo. La especie híbrida, el cual fue golpeado por varias pelotas de plomo, rugió de furia, aventó la presa en su boca y brincó en la dirección de los cazadores en el techo. Cuando la bestia demoníaca apareció arriba de la multitud, llegó directamente en la visión de Hacha de Hierro, quien rápidamente alzó su fusil y apuntó a la bestia demoníaca enfrente de él, luego presionó el gatillo. Era casi imposible fallar el disparo a esta corta distancia. Era incluso tan cerca que la pólvora entró en la nariz de la bestia demoníaca. La velocidad de la bala no fue reducida mientras fue directamente entre los ojos del objetivo y penetró su cerebro. El cuerpo de la bestia demoníaca se volvió rígido y repentinamente cayó hacia el suelo. Capítulo 66, Batalla de Hermes parte 1. Como la lluvia helada caía, diluía el olor de la sangre que cubría toda la nueva ciudad santa. Mientras en estas condiciones inhumanas, Alicia estaba peleando por su vida ondeando su gran espada mientras pintaba violentamente. No era su primera vez participando en la batalla para defender Hermes, pero nunca había pensado que llegaría el día en que la nueva ciudad santa caería. Las murallas estaban completamente destruidas. En toda su vida, Alicia nunca había visto tan horrible monstruo. Una enorme especie híbrida como gusano salió del suelo y recargó su cuerpo cerca del peñasco glacial, perforando sus garras de hueso sobre el peñasco y trepando la muralla paso a paso. Incluso cuando había alcanzado la cima, la parte baja de su cuerpo no había dejado el suelo completamente. Si solamente tuviera un cuerpo enorme no habría sido tal desastre, pero ninguno de ellos pudo esperar lo que había pasado después. Cuando la enorme especie híbrida abrió su boca, una horda de bestias demoníacas corrieron hacia afuera y convirtieron el muro en un infierno en unos segundos. Originalmente, aún podía decirse que todos en su equipo estaban calmados y listos, pero cuando las bestias demoníacas atacaron, todo se rompió y se volvió un desorden. Durante el caos, Alicia fue separada de su escuadrón, por lo que solo pudo ver desesperadamente cómo uno de sus camaradas era tragado por una bestia demoníaca. Sangre humana caliente y sangre oscura de monstruos se mezclaron juntos y fluyeron a lo largo de surcos en el suelo pavimentado con piedra. Cuando el cuerno dio la señal de retirada, las catapultas de la ciudad santa empezaron a abrir fuego, arrojando bloques de granito del tamaño de la mitad de una persona desde el cielo, totalmente ignorando a los muchos defensores quienes aún estaban peleando en los muros de la ciudad.
Alicia aún podía recordar claramente la imagen cuando su capitán fue golpeado al lado de su cabeza por una roca. Cuando se levantó del suelo y finalmente fue capaz de verlo, vio que estaba incrustado en el suelo de roca junto con su armadura. Doblados juntos como un pergamino, sus intestinos estaban chorreando de su abdomen y su sangre caliente reunida en pequeños charcos. Alicia pensó, si no me hubiera arrojado al suelo en el último segundo cuando descubrí la roca, me temo que hubiera terminado justo como él. Respecto a cómo exactamente logró permanecer viva y regresar de los muros, Alicia no era capaz de recordarlo claramente. Ella solo estaba rodeada por gritos y maldiciones, todos estaban frenéticamente agitando sus brazos, tratando de defenderse a sí mismos, pero al final, a quien estaban golpeando era desconocido y no importaba si golpeaban a una bestia demoníaca o a uno de los suyos. De su propio equipo, el cual comenzó con 100 soldados, solo 12 sobrevivieron, incluyéndose. ¿Qué hacemos después, capitán? Capitán Alicia. Desde que Alicia sobrevivió, ella tenía que tomar el puesto de capitán, según las regulaciones militares. Si el capitán era asesinado durante la batalla, el vice-capitán tomaría el puesto de capitán y dirigiría al equipo para continuar la guerra. Para aclarar su mente, Alicia mordió sus labios hasta que un sabor a hierro llenó su boca, entonces finalmente decidió, iremos a la puerta norte. Si las bestias demoníacas quieren abandonar la nueva ciudad santa, ellos tienen que pasar por ese punto. Seguir esta orden significaba que renunciaban al área entre los muros y toda la ciudad interior, pero ella no tenía otra opción. No había lugar comparable a la iglesia central, nada era más importante que la catedral de Hermes. No lo dijo en voz alta, pero todos sabían que, con solo 12 personas, no podían jugar un papel importante en la defensa de los muros. En su corazón, Alicia oró, tal vez hoy será el día en que moriré defendiendo el reino. Que Dios se apiade de mí. Sin embargo, para el mundo exterior gritó, Veredicto nunca se rendirá. Marcharemos. Veredicto nunca se rendirá, gritaron los otros en unión. El equipo de Alicia de 12 lo siguió y trotaron en la dirección de la puerta norte. Durante su recorrido el sonido de la guerra se volvió menos y menos claro bajo la lluvia y el viento soplando hasta que completamente se apagó. A su llegada a la puerta norte, Alicia vio que ya había una multitud de sobrevivientes de otros escuadrones frente al puente levadizo. Viendo esto, Alicia empezó a fruncir y caminó hacia el guerrero bien parecido a Cargo, que estaba usando la estándar túnica roja de un funcionario juez. Ella le dio un saludo, funcionario juez, señor, soy la capitana del equipo del 4º batallón de avanzada, Alicia Quinn. Soy Tucker Thor, responsable de la defensa de la puerta norte. Has trabajado duro, el hombre asintió reconociendo y dijo, hemos preparado un área de emergencia al otro lado de la puerta, si tu equipo tiene algún herido puedes enviarlos ahí. Su señoría, no entiendo por qué no está levantando el puente levadizo en este momento de crisis. Las bestias demoníacas en el muro pueden atacarnos en cualquier momento, debemos asegurarnos de que no conquisten la ciudad interior. Cálmate, capitán. Sé que tú y tu equipo no temen sacrificarse por una gran causa, pero ese sacrificio sería en vano. Aún estamos lejos del punto sin retorno de la iglesia, trató de calmar a Alicia, limpió el agua de lluvia de su frente y continuó, tenemos que trabajar juntos. Si te quedas sin píldoras para repeler el frío, recuerda pedirle más al oficial de intendencia. Cuando el funcionario juez le recordó, Alicia finalmente se dio cuenta de que estaba completamente congelada. Después de que dejó de escuchar el sonido del campo de batalla detrás de ella, la lluvia helada y el sudor de su cuerpo se mezclaron, casi convirtiéndola en una marioneta de hielo. Enfrentando la siempre helada corriente de aire, no podía suprimir más a su cuerpo de temblar. Ella agarró dentro de su bolsillo del chaleco de lana para jalar una bolsa cuyo contenido arrojó a su mano, solo para descubrir un líquido viscoso fluir. Parecía que accidentalmente dañó las píldoras durante la batalla. Sin encontrar nada de valor, suspiró, levantó su cabeza decepcionada, solo para descubrir una nueva píldora repelente de frío frente a ella. Tómalo y trágalo.
Tukertor dijo mientras tranquilizadoramente le sonreía, cuando el momento llegue de nuevo tal vez pueda pedirte el favor de vuelta. Alicia no intentó ser cortés, inmediatamente tomó la píldora y la tragó. Tal vez no tendremos una próxima vez en que necesitemos este tipo de cosas. Sí, bueno, eso también estaría bien. Tucker de hecho asintió en aprobación. Si tuviera que elegir, elegiría morir en lugar de tomar la píldora. Justo cuando su voz cayó, un fuerte olor a pescado lavó el estómago de Alicia. Incluso el olor a muerte revolviendo los estómagos en la ciudad no tenía tal desagradable sabor. No sintió como si hubiera tragado una píldora. En su lugar, creyó que había comido una mezcla de carne y sangre, soltando una insoportable sensación de estremecimiento desde su abdomen hacia su cuerpo. No obstante, el escalofrío se desvaneció repentinamente, seguido por flujo caliente de sangre dentro de todo su cuerpo. La temperatura del cuerpo de Alicia era lentamente restablecida a su temperatura normal, por lo que el sudor ya congelado empezó a caer. Su cabeza también empezó a soltar vapor de agua y finalmente pudo sentir nuevamente sus dedos entumecidos de los pies. Pero nosotros no moriremos hoy. Viéndola tragar la píldora, el funcionario juez agitó su mano. En este momento el ejército de la retribución de Dios está viniendo desde la catedral. Cuando ellos lleguen aquí, las bestias demoníacas no serán capaces de atravesar la puerta norte. Toma a tu gente y mándalos a la formación, y también recuerda permitirles revisar si aún tienen sus píldoras para que no terminen como tú y descubran que sus píldoras fueron destruidas cuando más lo necesiten. El ejército de la retribución de Dios es la armada más fuerte en la iglesia. Alicia ya había oído de ellos desde hace mucho, pero nunca los había visto pelear. Pero, incluso si el ejército de la retribución de Dios era tan poderoso como decían los rumores, ellos aún eran humanos, ¿cierto? Con solo un cuerpo humano, no importa qué tan duro hayan entrenado, no podrían vencer fácilmente a una multitud de especies mixtas. Pero desde que el funcionario juez dijo eso, no tenía forma de enviar sus 11 sobrevivientes a la puerta norte, cerca del lado oeste de la formación. Cientos de tropas se habían reunido aquí después de su retirada. Ellos separados en grupos de 2 o 3 en la lluvia helada, sin importar el agua fría que estaba fluyendo de sus mejillas. Algunos de ellos incluso se sentaron en el suelo con miradas apáticas en sus rostros. Solo un pequeño grupo de personas se habían alineado en filas ordenadas, esperando para que el enemigo llegara en cualquier momento. Si hubiera sido hace unos días, Alicia ciertamente se habría parado a regañarlos, pero ahora, ella estaba en una pérdida. En aras de establecer esta nueva ciudad santa, un sinnúmero de personas fueron enterradas aquí. Incluso se podía decir que cada ladrillo fue construido con la sangre de los creyentes y la gente enviada por el juicio militar. El obispo había dicho en varias ocasiones que Hermes fue construido en Tierra Santa, la capital del reino de Dios. Hoy, sin embargo, el reino de Dios parecía estar cayendo por las manos de las bestias demoníacas. Las bestias demoníacas están llegando, alguien repentinamente gritó, tomen sus posiciones para enfrentar el enemigo. Alicia gritó fuertemente para levantar el espíritu de los soldados, levantó su espada, y miró hacia la horda que se acercaba rápidamente, por Hermes. Por la nueva ciudad santa. Capítulo 67, Batalla de Hermes parte 2. La esperada batalla final no ocurrió. Un soldado fue hacia una mujer parada en la línea frontal y presionó contra su espada para detenerla. Retrocede. Su voz no era fuerte, pero aún era fuerte y clara. Alicia notó que aún después de la intervención de esta persona desconocida, en su lado aún estaban manteniendo sus posiciones. Mirando de cerca, podía ver una I en la manda del hombre y bajo él estaba escrito Ejército de Castigo de Dios. Ella inclinó su cabeza, y no lejos de ellos un equipo de altos guerreros corrió de la puerta norte. Todos ellos estaban vestidos con la misma armadura, el cual tenía un brillo plateado bajo la lluvia, y sus capas rojas ondeaban en el viento. Sin embargo, todos ellos tenían diferentes armas, algunos estaban sosteniendo espadas y escudos mientras otros estaban sosteniendo alabardas o hachas de hierro.
Después de que cruzaron la puerta norte, no marcharon como un equipo. En su lugar, se esparcieron y fueron directamente en contra de las recién llegadas bestias demoníacas. ¿Qué tipo de táctica es esta? Están creando un desastre total. Ellos enfrentaron a las bestias demoníacas con poder y velocidad que excedía de lo que humanamente era posible por mucho. ¿Quieren pelear las bestias demoníacas completamente solos sin ningún orden? Más aún, ¿cómo podemos permitir al ejército de castigo de Dios pelear solos contra las bestias demoníacas? Tenemos que apoyarlos. No, el hombre desconocido negó su cabeza, viéndose algo melancólico, tienes que retroceder. Si corres hacia la batalla, solamente los retrasarás. ¿Retrasarlos? Alicia miró furiosamente al hombre, ¿podía ser que su impresión del hombre era incorrecta? ¿Era esta persona solo un hombre cobarde? Apretó la empuñadura de su espada, lista para unirse inmediatamente a la batalla, a pesar de que el futuro de la nueva ciudad santa era desconocido. En el momento de su más grande crisis, cuando ellos tuvieran que encarar al enemigo, ella solo tenía permitido de mantenerse en espera mientras otros peleaban por ellos. Antes de que pudiera dar 2 pasos al frente, una increíble escena pasó frente a ella. Algo vino volando hacia abajo del cielo, su forma era justo como un ángel caído. Sus enormes alas estaban cubiertas en plumas grises, y completamente abiertos, tenía una envergadura de más de 12 pies. Tenía una cabeza como de ave, pero también un par de cuernos largos y mordaces garras capaces de cortar a través de la armadura de pecho de un guerrero como si fuera mantequilla. Una caída vertical desde el cielo era el tipo preferido de ataque de la bestia demoníaca, cubrirse y defenderse en contra era difícil. Incluso cuando sostenía un escudo pesado, los soldados no serían capaces de defenderse, la enorme fuerza de impacto rompería sus brazos y aplastaría sus cajas torácicas. Muchos soldados ya habían muerto por sus ataques sin oportunidad alguna de vengarse. Su única oportunidad de quitárselos de encima era lanzándose al suelo, saltando lejos del peligroso impacto. Pero los miembros del ejército de castigo de Dios no pensaron en esquivar. Un guerrero vistiendo armadura plateada tomó una posición firme en contra del enemigo y en el último momento estiró sus manos y agarró las garras entrantes con sus manos. La fuerza de impacto era tan fuerte que un ruido chirriante podía oírse. El guerrero dobló su pie derecho mientras reforzaba su pie izquierdo, estirando sus manos y formando así una línea recta con su cuerpo, creando una contraparte con suficiente poder para repeler el impacto. Cuando otro guerrero vio que la bestia demoníaca se detuvo en el aire, lanzó una jabalina. La jabalina era tan rápida que Alicia solo pudo ver un destello plateado. Fue precisamente entre la cabeza de la bestia demoníaca, directamente aplastándolo al momento del impacto. El guerrero, quien aún estaba sosteniendo las garras de la bestia, lanzó el retorcido cuerpo a lo lejos. Sus brazos estaban doblados anormalmente, parecía que los huesos de sus brazos se habían roto. Aparentemente, no había sobrevivido el impacto sin herida alguna, pero tranquilamente tomó su hacha de hierro y empezó a matar bestias demoníacas nuevamente. Solo se estaban apoyando en fuerza humana para enfrentar esta manada de monstruos. Viendo esto, Alicia no podía creer a sus ojos. Cientos de soldados del ejército de castigo de Dios corrieron dentro de la manada de bestias demoníacas. Debido a sus capas rojas, parecía como si se habían sumergido en una poderosa corriente de sangre, abruptamente deteniendo al enemigo de moverse hacia adelante. Ahora entendió lo que quería decir el soldado cuando dijo que los retrasaría. Estos guerreros parecían tener la habilidad de 10 hombres. Cada uno de ellos tenía la fuerza, agilidad y tiempo de reacción comparable a la de una bestia demoníaca. No, ellos parecían ser aún más fuertes. Enfrente de ellos, bestias demoníacas ordinarias parecían casi como niños pequeños. Son demasiados. Alicia podía sentir alegría desde el fondo de su corazón. Con tal grupo de guerreros fuertes, la catedral de Hermes nunca caería. Ah, sí. Nunca pregunté por tu nombre, mi nombre es Olesha Quen, ¿y cuál es su nombre, capitán? Parece que usted ya sabía de las habilidades de combate del ejército de castigo de Dios.
El capitán miró a Alicia directamente a los ojos, su mirada era tan fría como la lluvia helada. Cuando finalmente respondió, no le dio su nombre, solo susurró, mi hermano es un miembro del ejército de castigo de Dios. Parece que ganaremos, dijo el obispo Mayme, quien estaba parado en la parte más alta de la catedral, mirando hacia afuera de la ventana. Aquí, en la parte más alta de la nueva ciudad santa, usó un telescopio para ver sobre más de la mitad del campo de batalla. Permitan que las catapultas detengan su ataque, nuestra armada pronto iniciará un ataque para reclamar los muros de la ciudad. Sabes que ganar no era el punto principal, ¿cierto? Repentinamente, otra voz se pudo oír. El poseedor de la voz vestía las mismas ropas doradas como el obispo Mayme, pero la única diferencia era que su voz era mucho mayor. La parte importante de esta pelea es que los ejércitos de los 4 reinos fueron destruidos. Eso es cierto. De esta forma, sus líneas defensivas serán inutilizables, dijo la última persona. Ella parecía ser la más joven dentro del trío, aparentando estar entre el principio de sus 30 y también la única mujer dentro de los 3 arzobispos. Su ejército permanente de más de 5.000 bien equipados y bien entrenados soldados y también casi 1.000 caballeros fueron inmediatamente quitados del panorama. Necesitarán 4 o 5 años para reconstruir sus tropas. Ella soltó gemido, y alegremente continuó, es realmente un día maravilloso. Pero en aras de lograr este propósito, tuvimos que sacrificar muchos de nuestros soldados, ellos eran la columna vertebral de la iglesia, suspiró Mayme, si este no fuera el plan más rápido para alcanzar nuestra meta deseada, realmente no quise enviar a todos nuestros soldados al purgatorio. El hombre anciano acarició su barba pensativamente y luego dijo, no teníamos otra opción, las bestias salvajes han aparecido, los cuales estaban descritos en la Santa Biblia. Siguiendo la descripción en el libro, no queda mucho tiempo. Así que, si no unificamos el continente entero y forzamos todo el reino bajo un régimen, solo la muerte no esperará. La destrucción de hecho no es algo malo, dijo la mujer mientras se reía frívolamente, los humanos siempre son codiciosos, tienen intenciones malignas, y no ven nada más que beneficio personal. Bajo el nombre y estandarte de la justicia hacen cosas mucho peores que las bestias demoníacas, tal vez el diablo del infierno nos trataría mejor que nosotros los humanos unos a otros. Geater, gritó el hombre enojado mientras jalaba su barba, tus comentarios pueden ser tomados como traición y herejía en contra del mandato de Dios, ¿quieres morir? No tienes que tomártelo de forma personal. Typhon, Geater se encogió de forma indiferente, su rostro lleno de desaprobación, la persona a cargo de este tribunal soy yo, no tú. Además, ¿realmente crees que es importante para Dios ya sea que sobrevivamos o no? ¿Cómo sabes que Él es más bondadoso que el diablo? Tú. Suficiente. Stefan Hader, gritó Mayne en descontento, eso es todo por hoy. Necesito reportarle al Papa, ustedes dos se irán y completarán la misión. Después de que se fueran, Mayne se paró frente a la ventana con vista al norte, con la montaña de desesperación al fondo, una tierra invernal cubierta con nieve sin fin, y al oeste yacía el territorio bárbaro. Ahí se extendía el comienzo de todo. Sabía que el obispo Typhon estaba en lo correcto, los soldados del ejército de castigo de Dios eran demasiado valiosos. Para unirse, uno no solo tenía que ser leal sino también tener una fuerte fuerza de voluntad para sobrevivir la transformación después. Después de casi un siglo de acumulación, la iglesia solo fue capaz de guardar 1.000 soldados. Si querían pelear con los demonios, este número no era suficiente. Pero el norte solo podía soportar muchos guerreros. Si querían más guerreros, no tenían otra opción más que unificar el continente. Por supuesto, el obispo Geater también estaba en lo correcto. Ella servía como juez de la iglesia, sosteniendo juicios para miles de brujas. Ya fueran brujas buenas o malas, todas ellas eran reunidas y asesinadas con los métodos más salvajes.
Entre más alta era tu posición dentro de la iglesia, más podías claramente sentir, Dios no era bueno pero tampoco era malo. ¿Cómo sabes que Él se preocupa más por nosotros que el diablo? Cuando pensó en las palabras de Jeter, Meine no pudo evitar reír en voz alta. Me temo que solo ella tiene el talento para molestar a Typhoon hasta que no tiene nada que decir. Dios no bendice el mundo, tampoco muestra preocupación ni cuidado por el diablo. Dios solo amará al lado ganador.